y que se dieron desplazamientos desde la sierra hacia la costa, ¿no? Entonces, eso es un indicio de la relevancia, la importancia que tienen los servicios turísticos en la costa de Oaxaca. Ahora bien, lo que vamos a presentar aquí, como les comentaba, es una investigación así preliminar, digamos, son los primeros resultados de un análisis que es más bien exploratorio sobre estos datos. Y el objetivo, digamos, de este primer análisis fue, digamos, estudiar el comportamiento de los consumidores de servicios turísticos en esta costa de Oaxaca a partir del cálculo de una función de demanda simple, ¿no? Debido a, digamos, a las dificultades que involucra la obtención de datos específicos para la costa, para poder construir esta función de demanda, solamente vamos a considerar las dos variables de la teoría clásica, ¿no? Que son los precios y los ingresos de los individuos. Se pueden incorporar otros factores, específicamente en las funciones de demanda de servicios turísticos, hay más factores que se deben de considerar, pero, pues bueno, estamos trabajando para ver cómo podemos incorporar esa información. Y pues bueno, los datos que se obtuvieron fue durante el periodo 2017-2021, justo en el periodo donde, digamos, los servicios turísticos en la costa de Oaxaca se vieron afectados por la pandemia. Entonces, bueno, ¿cuál es la estructura de esta presentación? Voy a hacer una breve revisión sobre esta teoría digamos, de demanda, pero acotada a los servicios turísticos. Un breve análisis de los datos que básicamente se estimaron o se utilizaron para estimar las elasticidades precio e ingresos de esa demanda. El planteamiento metodológico sobre cómo se hizo el cálculo de esas elasticidades, la revisión de los resultados y un conjunto de reflexiones finales. Ahora bien, bueno, esto es un poco para recordar, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de calcular una función de demanda? La idea de esto es tratar de conocer, digamos, ese comportamiento de los consumidores y tratar de determinar cuáles son los factores que inciden sobre la cantidad digamos, que se va a consumir sobre cierto bien o sobre cierto servicio. Sin embargo, si lo acotamos a los servicios turísticos, esta función de demanda también se ve influenciada no solamente por los precios y los ingresos de los individuos, sino por otra variedad de factores que debemos de tener en cuenta. Entonces, digamos que las funciones de demanda las podemos dividir en dos, digamos, en dos grandes campos, que es la función de demanda individual, que tiene que ver más bien con factores asociados a las características de los individuos, de los consumidores, en este caso de los turistas, y otra función que se conoce como la función de demanda de mercado, que además de estas características de los turistas o esos consumidores, debemos de tener en cuenta factores estructurales de la región, ¿no? Como, por ejemplo, la afluencia, la parte de la infraestructura, el gasto que hace el gobierno en infraestructura turística, incluso hasta aspectos como la distribución de los ingresos, ¿no? Porque el factor ingreso, el efecto ingreso, es muy relevante para poder pues realizar la demanda de estos servicios turísticos, ¿no? Entonces, los podemos considerar en estos dos tipos de funciones de demanda. Nosotros tomamos el ejemplo de la función de demanda individual. Vamos a tratar de desarrollar una función de demanda de mercado incorporando estos otros factores, estas otras variables que tienen que ver más bien con las condiciones estructurales del mercado. Ahora bien, en la teoría clásica de una función de demanda, se señala que la variable que tiene como un peso muy relevante son los precios, ¿no? Digamos, esa es la variable central, ¿no? Y eso se debe precisamente por la ley de demanda, ¿no? La cual plantea que ante un incremento en el precio, pues la demanda por ese bien o servicio pues tiende a disminuir, ¿no? Y un decremento en el precio pues provocaría en consecuencia un incremento de la demanda, ¿no? Y esto, digamos, esta ley de demanda asociada a los movimientos de los precios, pues también se vincula a otros factores que se pueden incorporar en estas funciones de demanda, como son los precios relativos, ¿no? Podría ser de otros destinos turísticos para decidir, digamos, para que el consumidor decida optar o tomar los servicios turísticos de la costa de Oaxaca.
Y también, pues, los precios, pues, afectan la capacidad de compra que tiene, pues, los ingresos que percibe la población, ¿no? Entonces, digamos, esto se conoce como el efecto ingreso. El estudio de digamos, de estos efectos de los precios sobre la demanda se realiza a través de lo que se conoce como la elasticidad precio, ¿no? Entonces, aquí, digamos, desde la teoría clásica podemos ver que si se incrementa el nivel de precio que pasa de P a P, creo que es, bueno, P doble eh, diéresis ahí, doble comilla, perdón, podemos ver ese desplazamiento va a provocar una disminución de la cantidad de X a X doble comilla, ¿no? Y podemos ver el comportamiento opuesto, ¿no? Entonces, para analizar estos factores de la relación entre las variaciones en los precios y las demandas, pues lo vamos a estar analizando a partir de elasticidades. Entonces, las elasticidades nos van a permitir medir ese cambio relativo, ¿no?, de la demanda debido a cambios relativos en el precio, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a tratar de vincular o de asociar qué tipo de fenómeno es el que se está presentando respecto a las elasticidades de demanda de servicios turísticos. Y bueno, estos análisis de elasticidades, pues bueno, asumen que, digamos, esa variable se mueve mientras el resto de los factores se va a mantener constante. Entonces, bueno, vamos a tener distintos tipos de elasticidades, ¿no? Por ejemplo, cuando esa elasticidad es mayor a la unidad, se dice que tenemos una demanda que es elástica, es decir, digamos, un incremento en el precio provoca un incremento en la demanda que es más que proporcional a ese incremento en los precios. Es decir, la demanda crece más que el precio, ¿no? Eso es lo que implicaría. Cuando esa elasticidad es igual a 1, estaríamos hablando de una demanda unitaria, es decir, en la medida o en la proporción que se incrementan los precios, la demanda va a crecer en esa misma proporción. Cuando es menor a la unidad, hablamos de una demanda que es semi-inelástica, lo cual implica que ante un incremento en los precios, la demanda va a crecer en una menor proporción que ese incremento en los precios. Y cuando esta elasticidad es igual a 0, se dice que esa demanda es perfectamente inelástica, es decir, el precio puede variar y la demanda pues no va a mostrar cambio alguno, ¿no? Digamos que esos serían los posibles resultados que podríamos obtener de estos análisis de demanda. Ahora bien, si bien es cierto que la teoría clásica marca que el precio es una de las variables centrales que explica en buena medida esta función una función de demanda, debemos de considerar para el caso de los servicios turísticos algunos otros factores adicionales. Uno de ellos es el ingreso de los consumidores, ¿no? Y entonces estamos asumiendo aquí que a mayor ingreso va a provocar esto una mayor cantidad de demanda de servicios turísticos, ¿no? Bueno, se puede enfocar como bienes o servicios turísticos. Y hablamos de dos tipos, digamos, vamos a hablar de bienes normales. La teoría clásica habla de bienes normales y bienes inferiores, ¿no? Y quiere decir que los bienes normales, cuando se incrementa el ingreso, el consumo de ese tipo de bienes también se va incrementando. Y los bienes inferiores involucraría que los incrementos en los ingresos de los individuos van a provocar un menor consumo de ese tipo de bienes, ¿no? ¿Qué ejemplo podríamos tener en este sentido? Por ejemplo, si lo vemos en términos de los servicios turísticos, a lo mejor un turista que llega vamos a suponer, llega a la playa de Acapulco y que su restricción presupuestaria o su ingreso le permite subirse, no sé, vamos a suponer a un servicio como La Banana, ¿no? Ahí en el mar, que es bastante accesible. Ah, no, lo estoy compartiendo. No. Ah, ok. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les comentaba, ¿no? Digamos, este enfoque de bienes inferiores o servicios inferiores, vamos a llamarlo así, servicios turísticos inferiores, implicaría que si un turista que tiene cierto nivel de ingresos, es decir, se enfrenta a cierto nivel de restricción presupuestaria, pues bueno, puede solventar el gasto, por ejemplo, en ciertas atracciones turísticas como el paseo en la banana, que es pues, bastante accesible. Pero si se mejora el nivel de ingreso de este turista,
lo que va a provocar es que ese incremento en los ingresos, pues va a provocar que, pues bueno, ya quizá el paseo en la banana, pues ya no lo consuma tanto, ¿no? Se va a disminuir ese consumo y va a poder tener, digamos, acceso a una mayor diversidad de servicios, quizá de más lujo, ¿no? A lo mejor prefiere irse en un yate o hacer otro tipo de actividades un poco más costosas, y nos referimos digamos, eso sería como bienes inferiores o servicios turísticos inferiores, ¿no? Ante un incremento en los ingresos. Además, otro de los factores que se deben de tener en cuenta son los gustos o las preferencias, ¿no? De los consumidores o de los turistas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, digamos, si lo trasladamos hacia el campo de los servicios turísticos, pues tendría que ver mucho con la preservación del stock natural, ¿no? De que se mantenga la vista, no sé, en las costas, la vida, los corales, en fin, cierto tipo de condiciones que van a estar asociados a esos gustos o preferencias de los individuos. Además de esto, debemos de tener en cuenta el precio de los bienes relacionados, que aquí más bien sería como el precio de los servicios turísticos que se vinculan a estos servicios turísticos de la costa, ¿no? Entonces, ante variaciones en los precios de un bien, ¿no? Por ejemplo, de un servicio, los individuos van a buscar ya sea sustituir, ¿no? algún servicio turístico o complementarlo, ¿no? Es decir, si lo vemos a nivel agregado, por ejemplo, los costos de los servicios turísticos en las playas de Oaxaca, pues son menores si se comparan, por ejemplo, con los servicios turísticos de playas de otras regiones, por ejemplo, Cancún, ¿no? O sea, los costos son sumamente distintos y por lo tanto, digamos, eso podría funcionar como este efecto de sustitución en los servicios turísticos en la costa, o también podemos pensar en servicios turísticos complementarios, ¿no? Es decir, cuando se adquiere un tipo de servicio turístico, pues va asociado con otro tipo de actividades o servicios, y en la medida que cambian los precios de esos servicios, pues se va a determinar los montos que se destinarán para la demanda de otros servicios turísticos. Ejemplo, si, digamos, vamos a asumir que en la costa de Oaxaca, a lo mejor el hotel, vamos asumiendo, ¿no? Que este individuo se enfrenta a una restricción presupuestaria, este individuo a lo mejor le sale más caro el pago del hotel, y entonces, en consecuencia, el efecto que va a tener es que en complemento, por ejemplo, los servicios de alimentación, a lo mejor los va a reducir, ¿no? Pero van, digamos, se van complementando o van en conjunto, ¿no? Otros factores que también debemos de considerar o de tener en cuenta a la hora de construir esta función de demanda de los servicios turísticos, que es lo que estamos analizando, cómo podemos incorporar estos otros factores, es, por ejemplo, la publicidad es un factor relevante, ¿no? El gasto en publicidad que se hace de la región. Bueno, hay el tiempo de ocio, que tendría que ver con las jornadas laborales en algunas regiones. Factores como el clima, el stock de recursos naturales, todo eso podría incidir para encontrar o modelar esta función de demanda de servicios turísticos. En síntesis, todos estos, digamos, variables que estoy mencionando ahora como factores de la demanda, pueden provocar desplazamientos de la demanda, ¿no? De la curva de demanda, ¿no? Entonces, pueden provocar incrementos de la demanda o decrementos de la demanda, pero digamos que la teoría económica le da ese peso central a la variable de los precios o la elasticidad precio. Ahora bien, nosotros tratando de desarrollar este análisis de la función de demanda para los servicios turísticos en la costa de Oaxaca, estuvimos explorando varias fuentes de información para acotar específicamente información relacionada a estos servicios, pero en la costa, ¿no? Porque hay fuentes de datos que te arrojan pues, información agregada, por ejemplo, a nivel de municipio, pero en ese municipio no se sabe a ciencia cierta si los datos se refieren a actividades relacionadas con la costa o hay más actividades aparte de las actividades costeras, ¿no? Entonces, digamos que una de las alternativas que estuvimos explorando aquí con mi coautor, mi colega, que estamos trabajando en esta investigación, Ulises, que anda por acá, estuvimos explorando el informe de indicadores de la actividad turística de Oaxaca de 2017 a 2021 que lo realiza la Sectur, y de ahí pudimos obtener información mensual que la podemos relacionar con esta función de demanda.
pudimos obtener estos datos muy limitados y tomamos estas tres variables, que es el porcentaje de ocupación hotelera, todo es vinculado a la infraestructura hotelera. Ahí, digamos, realizamos este supuesto fuerte de que a partir de la infraestructura hotelera, pues, se vinculan el resto de actividades turísticas, ¿no? Mayor ocupación hotelera, pues mayor tipo de o diversidad de actividades turísticas. Entonces, tomamos las variables de porcentaje de ocupación hotelera, construimos una variable de precio, que básicamente la construimos entre el gasto promedio que realizaba cada turista en la costa, en Bahías de Huatulco, y otras playas de la región, de la costa de Oaxaca. O sea, cuánto se gastaba en promedio el turista y el promedio de estancia, ¿no? De las noches que pasaba ese turista. Entonces, así realizamos una aproximación como al precio promedio y tratamos de construir o considerar una variable proxy del ingreso de los turistas o de los consumidores, que es pues la derrama económica que generan, ¿no? Estos individuos, ¿no? Entonces, a mayor derrama económica estaríamos asumiendo pues que son individuos que tienen un mayor poder adquisitivo, ¿no? Entonces, digamos que esos son como los supuestos fuertes que establecimos en esta función de demanda, una función de demanda simple. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver es que pues la ocupación promedio entre 2017 y 2021, hasta antes de la pandemia, oscilaba entre un 30, 75% aproximadamente, ¿no? Hay como un promedio o una media como de 60%. Y tras la pandemia por COVID, pues se viene este desplome, ¿no? Se ve ahí claramente en el 2020, y como poco a poco se ha ido recuperando ese porcentaje de ocupación promedio, aunque todavía no alcanza los niveles, ¿no? Hasta antes de la pandemia, pero se puede observar esa recuperación en la demanda, ¿no? Entonces, más o menos como un 40% de la información obedece, digamos, a este periodo de la pandemia que muestra esta caída y recuperación digamos, de esa ocupación promedio en los hoteles. Ahora bien, el precio promedio, lo que podemos ver ahí pues hay ligeras variaciones, ¿no? Como más o menos hasta antes de la pandemia, podríamos hablar como un precio promedio de unos 3,500, más o menos, pesos mexicanos. Viene la caída tras la pandemia por COVID, ¿no? Y igual, en 2020. Y después, pues bueno, se recupera más o menos, digamos, en los niveles previos, ¿no? Ligeramente por debajo de esos niveles previos a la pandemia, es lo que se puede observar ahí en esos datos. Y finalmente tenemos la variable de derrama económica, que si se puede apreciar ahí en el gráfico, se veía como una tendencia pues creciente, ligeramente creciente hasta antes de la pandemia, viene la caída por la pandemia y después viene ese efecto de recuperación de la derrama económica que se genera en las costas de Oaxaca, ¿vale? Entonces, con estos tres variables, lo que buscamos fue estimar distintas funciones de demanda simples, muy sencillas, planteando o iniciando o partiendo de un modelo lineal de demanda, ¿no? Que este modelo lineal de demanda pues se basa en el supuesto de que la pendiente, digamos, o la relación entre las variables la asume como una variación constante, y entonces calculamos esta función de demanda lineal simple a través de mínimos cuadrados ordinarios para tratar de buscar estas elasticidades. Posteriormente desarrollamos un modelo exponencial de demanda de servicios turísticos, que también se le ha denominado como tipo Cobb-Douglas, ¿no? Que tiene estos factores elevados a términos exponenciales, estos parámetros de demanda elevados a término exponencial. Y digamos que esta función de demanda exponencial se utiliza, o bueno, el supuesto que realiza es que considera que las pendientes de los parámetros que se están estimando, que esas pendientes pues son variables y las elasticidades son constantes. Entonces, esta elasticidad se puede estimar de dos maneras, ya sea linealizando la función con logaritmos, o la otra es estimándola a través del método de los mínimos cuadrados no lineales y se estima así en su función estructural, ¿no? Entonces, digamos, esas son las dos alternativas. Y bueno, acá tenemos los resultados de estas de estas dos funciones, la función de demanda lineal por mínimos cuadrados ordinarios, la exponencial por mínimos cuadrados ordinarios y la exponencial por mínimos cuadrados no lineales.
En este primer resultado de la función de demanda lineal, pues vemos que estos dos regresores fueron estadísticamente significativos, es decir, sí están explicando la demanda o la ocupación promedio de los hoteles, y vemos que se cumple esta, digamos, la ley de demanda, ¿no? Es decir, existe esta relación negativa, esta relación inversa entre el precio y la demanda, es decir, en la medida que se incrementa el precio, se reduce la demanda, y la derrama económica, que es el ingreso, también vemos que tiene un impacto positivo. Sin embargo, aquí lo que podemos ver es que el coeficiente es muy bajo, es decir, si hay un incremento en los precios, la demanda podemos considerar que es semi-inelástica, es decir, se mueve muy poco, es decir, se reduce muy poco, eso es lo que nos estaría diciendo el coeficiente. Lo mismo ocurre con la derrama económica, ¿no? O sea, ante un incremento en el ingreso, digamos, no hay un impacto muy fuerte o muy elevado sobre la demanda de los servicios turísticos, que está medido a partir de la ocupación promedio, y eso sería lo que nos estaría reflejando esos resultados. Tenemos acá la función de demanda exponencial, que esta se estimó a partir de una linearización, aplicando logaritmos a las variables. Y aquí podemos ver que, bueno, la variable de ingresos fue estadísticamente significativa, incluso al 1%, pero la variable del precio, del logaritmo del precio, fue estadísticamente significativa a un nivel de 10%. Y vemos que de nueva cuenta se cumple esta ley de demanda, es decir, cuando se incrementa el precio, la demanda se reduce, se puede ver ahí en el coeficiente negativo, y vemos que aquí el efecto ingreso, pues sí es mayor, tiene un coeficiente de 0.9, es decir, casi se da este efecto como unitario, ¿no? De nueva cuenta vemos en esa elasticidad del logaritmo del precio, que ante un incremento en el precio, pues la demanda se reduce en una menor proporción, es decir, ante un incremento del 1% en los precios, la demanda se va a reducir un 0.13%, ¿no? Eso es lo que nos estaría señalando esta semielasticidad. Y finalmente tenemos la función calculada a partir de los mínimos cuadrados no lineales, donde las dos variables fueron estadísticamente significativas al 5%, y vemos, bueno, ahí digamos, el parámetro beta 0 está asociado a la constante, el beta 1 a los precios, el beta 2 a los ingresos, y ahí el parámetro beta 1 vuelve a cumplir la condición de la ley de demanda, digamos, el efecto es inverso, pero vemos que es digamos, semi-inelástico, ¿no? Es decir, el incremento en los precios, digamos, es mayor que el efecto que tiene sobre la reducción en la demanda de los servicios turísticos, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, bueno, ahí vemos que el efecto es positivo en relación con los ingresos y esta función de demanda de los servicios turísticos en la costa, ¿no? También vemos que los coeficientes son ahí muy bajos también, digamos, el impacto no es tan fuerte. Ahora bien, bueno, esos modelos ya los estuvimos validando y evaluando, pero estamos explorando, además de variables adicionales, estamos explorando algunas otras alternativas de modelación para tratar de mejorar un poco o explorar un poco más los resultados que estuvimos o que hemos observado acá. Y bueno, finalmente me gustaría cerrar esto con algunas reflexiones, ¿no? Digamos, son resultados preliminares, digamos, fue como una primera aproximación a esta función de demanda. La vamos a ir perfeccionando en la medida que podamos construir más información y veamos a partir de esa información, porque estábamos explorando también otras funciones, ¿no? Bueno, estábamos explorando la posibilidad de desarrollar un panel, ¿no? Para si teníamos ahí otros datos de algunas otras, de otras playas. En fin, estamos analizando posibilidades para poder desarrollar otros enfoques asociados a esta función de demanda de análisis y más variables para complementar de mejor manera el modelo, porque las funciones de demanda de los servicios turísticos, pues sí demandan este tipo o requieren este tipo de factores adicionales para poder calcular de una manera más precisa, digamos, este comportamiento de los consumidores. Lo que sí nos arroja este primer análisis exploratorio es que por lo menos hay consistencia en los tres modelos, ¿no? O sea, parece que en los tres modelos existe esa demanda y es semi-inelástica, ¿no? Respecto a los servicios turísticos en la costa de Oaxaca, y esto quiere decir que
sobre todo en la variable de los precios, ¿no? Que un incremento en los precios no afecta en gran medida la cantidad de demanda de los servicios turísticos de la costa de Oaxaca, y ahí es necesario, digamos, dada esta información, es necesario como profundizar en los análisis de qué es lo que está pasando en esta región o por qué podríamos decir que se está presentando este fenómeno. Yo me adelanté y propongo aquí como una serie de hipótesis, ¿no? Que habría que analizarse, pero que me parece que podrían ayudar para poder comprender este fenómeno. Si tenemos en cuenta que como un 40% de los datos que tenemos en la muestra reflejan ese efecto de la pandemia, es decir, la caída y después la recuperación, la tendencia de recuperación muy, muy fuerte, posiblemente podríamos considerar que esta, digamos, esta condición de semi-inelasticidad podría estar vinculada a la necesidad de salir tras la pandemia, ¿no? O sea, después de estar 2 años encerrados, buena parte de la población lo vio como una necesidad prioritaria, ¿no? O sea, salgo independientemente de lo que me gaste, pero tengo que salir a vacacionar, ¿no? Esa es una de las hipótesis, ¿no? Entonces, puede que esto haya ocurrido, ¿no? O se esté presentando en este comportamiento de los datos. Y pues bueno, y más o menos para, digamos, esta es la hipótesis que estoy planteando. Y de hecho, en algunos datos, algunas cifras, por ejemplo, que saqué ahí de algunas notas de periódico, con algunas cifras que relatan, por ejemplo, el caso de la ocupación turística en Huatulco, que fue en el 2022 fue del 80%, es decir, llegó a los niveles casi plenos, ¿no? La ocupación hotelera. Y esto ocurrió aún a pesar de la inflación y a pesar de que estaba ahí la Guardia Nacional o no sé qué, se menciona en la nota, ¿no? A pesar de un entorno medio complicado en la región, la gente fue y realizó una ocupación del 80% sin importar la inflación. Ellos quisieron estar ahí y mencionan que se ha dado como un patrón, porque entrevistaron a no recuerdo quién era el nombre, me van a disculpar, pero era una persona que preside como un consejo de hoteleros en la bahía de Huatulco, y él comentaba que tras la pandemia se observó como un cambio en los patrones de consumo de los turistas. Dice, generalmente las mayores ganancias o la temporada alta era en ciertos periodos del año, ¿no? En vacaciones de verano, por ejemplo, ¿no? Pero lo que él señala es que se ha visto después de la pandemia, se vio una especie de ocupación constante del 40% que no se presentaba antes, es decir, ya hay más o menos una base de consumo turístico que se ha mantenido justo después de la pandemia y que no lo veían, o esto no se presentaba hasta antes de este fenómeno. Eso puede ser una de las explicaciones, les digo, es más bien una hipótesis, habría que explorar aún más la información, pero pues esta semi-inelasticidad podría explicarse a esa necesidad de salir a vacacionar tras la pandemia. Y la otra es que pues, las playas de Oaxaca son, digamos, son muy hermosas, y aparte de hermosas, son muy baratas. O sea, en términos con otros destinos turísticos de playas, o sea, tienen precios muy, muy bajos. Entonces, pues estos bajos costos también pueden explicar que, por ejemplo, pequeños incrementos en el precio, o de este tipo de incrementos en el precio, pues en realidad no impacten tanto a la demanda, porque si, por ejemplo, tomando el caso de los turistas internacionales, si ya te aventaste el vuelo en avión y todo lo demás, pues un pequeño incremento, pues o sea, digamos en los servicios turísticos, un pequeño incremento no te va a afectar en gran medida a tu restricción presupuestal, ¿no? Es decir, digamos, podría darse también ese efecto asociado a los bajos costos de los servicios turísticos. No es lo mismo que si ese turista internacional llega a Cancún y utiliza esos servicios turísticos que ofrece Cancún, que son de lujo, que cuestan más, entonces un incremento en ese tipo de servicios pues sí le afectaría demasiado digamos, a sus ingresos o a la capacidad que tendrían para adquirir ese tipo de servicios, pero en Oaxaca, como son bajos, entonces, digamos, no hay como un efecto eh, importante sobre la demanda de esos servicios, ¿no? Por eso también podría presentarse como esta semi-inelasticidad. Bueno, por otro lado, la elasticidad de ingreso, en el modelo con logaritmos, ahí lo que se pudo ver es que sí tiene un peso más relevante, ahí fue casi proporcional, ¿no? O sea, fue un coeficiente de 0.9, casi llega a la unidad, entonces eso nos estaría indicando que en la medida que se incrementa
el ingreso de los individuos, pues se va incrementando la demanda de estos servicios turísticos, ¿no? Y pues bueno, acá lo que ya les comentaba, vamos a profundizar este análisis sobre la demanda de los servicios turísticos a partir de otro conjunto de factores, ¿no? A ver si se pueden medir de alguna manera, que creo que aquí en el grupo era lo que ya platicaba con Sofi. Hay manera de medir, ¿no? Como esa parte del stock natural, ese tipo de factores, ¿no? Que tienen que ver con los recursos naturales que implican una mejora en la belleza o en la vista o en el tipo de actividades que se pueden realizar, ¿no? Ecoturísticas, también ese tipo de factores que no los consideramos en este primer ejercicio, pero que tiene que ver y inciden también en el tipo de demanda de servicios turísticos que hay en la región. Entonces, pues bueno, bueno, aquí está la bibliografía de las fuentes que consultamos y pues les agradezco mucho su atención. Pues muchas gracias, Humberto. La verdad es que en el seminario permanente por lo menos es la primera vez que hablamos de la parte económica, ¿no? Las anteriores habían sido de otros temas, justo más relacionados con la parte biológica. Entonces, bueno, pues es muy, muy importante, ¿no? Ir haciendo como todos estos vínculos. Yo tengo varias preguntas, comentarios. No sé si en línea, Citlali, hayan comentarios o preguntas. Si no, me vas diciendo si gustas. Igual por Zoom, si me dices si alguien levanta la mano para darles la palabra entonces, ¿no? Bueno, yo quisiera primero enfocarme en la parte, lo último que decías, ¿no? Del COVID. O sea, realmente sí se ve un efecto de la pandemia bastante pues importante, ¿no? Y yo creo que ese efecto sí puede verse o va a poder verse a los diferentes niveles, ¿no? O sea, estábamos viendo a nivel ocupación hotelera, pero seguramente eso tiene implicaciones en los prestadores de servicios, que es, digamos, la escala a la que quisiéramos llegar en el proyecto, ¿no? Y en las actividades que se dan en la zona. O sea, si no llega gente a los hoteles, evidentemente no va a haber habido actividades de buceo o de otros tours en la región, ¿no? Ahora bien, tenemos una serie de datos del 2017 hasta el 2020 que también tienen un peso, ¿no? En los análisis que hiciste, digamos, lo de la pandemia fue a partir, pues, del 2020, digamos, ¿no? Que se ven los efectos. O sea, ¿tú crees que es tal el efecto de la pandemia que es lo que está ocasionando esto, la inelasticidad de precios? Y cómo comprobar esa hipótesis, seccionar los datos, o sea, hacer el análisis pre-pandemia y post, o cómo podríamos comprobar esa hipótesis, porque digo, sí me parece un tema, la verdad, que valdría mucho la pena afinar, porque como te digo, creo que sí va a tener repercusiones a otras escalas, ¿no? Después, bueno, nada más un par de precisiones. Cuando dices la derrama económica, supongo que es el PIB por turismo, o cuál fue el dato de derrama económica. Ahorita, si quieres, nos precisas eso, ¿no? Y como bien sabes, en el proyecto, pues lo que se busca es justo ver el papel que tienen los recursos naturales, ¿no? En la demanda, básicamente, y el estado de los mismos. Entonces, en el caso de la costa de Oaxaca, pues, y coincide con los otros dos sitios, pero digamos, una parte son los arrecifes para la gente que va a hacer snorkel y buceo, y otra parte es el paisaje, ¿no? O sea, son las playas. La gente, pues sí, es turismo de sol y playa en su mayoría. Y el paisaje en el sentido que pues van a visitar las diferentes bahías, son los recorridos de las embarcaciones, de los tours. Entonces, bueno, pues es el paisaje, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sabemos que el crecimiento urbano ha ido incrementándose en el tiempo y aunque sí se pueda ver, no sé, cambios de uso del suelo, crecimiento justo de la mancha urbana,
esos datos, digamos, los podríamos tener en el tiempo, ¿no? De cómo ha ido cambiando el paisaje o la cobertura de los bosques, ¿no? Digamos, pero no tendríamos una serie de tiempo como tú la tienes, ¿no? Serían, yo creo que datos, no sé, en 5 o 6 años, según las imágenes. De hecho, ya es lo que Mauricio, del equipo de Trace, habíamos hecho un poco, ¿no? Ya podríamos explorar con los datos que tenemos ahí y tal. ¿Verías eso como un problema para incorporarlo aquí en la función producción? Entonces, bueno, un poquito son ahorita como los temas que, las preguntas que yo tendría, y te paso el micrófono y ya hay otras preguntas del grupo, pues adelante. Bueno, bueno, en este sentido, bueno, la primera pregunta, inquietud muy buena, ¿no? Este efecto de la pandemia, esta hipótesis que adelanté, dado el resultado que se observó en las semi-inelasticidades. Bueno, ahí nada más lo que comentaba era que más o menos como un 40% de las observaciones muestran este efecto de la pandemia, o sea, la caída y luego la recuperación, ¿no? Porque los datos llegan hasta diciembre de 2021, ¿no? Sería interesante ver, actualizar hasta 2022, hasta aquí, Uli. Sería interesante ver si... No sale, ¿verdad? Sí, sería... Hay que hablar al gobierno. Sí, hay que hablar, ¿no? Para ver qué pasó, digamos, con el comportamiento, porque ahí se ve una recuperación, ¿no? Entonces todavía no se alcanza a ver si se mantienen los niveles previos o si supera los niveles previos. Entonces creo que sería evidencia clara de que pues, sí está pasando un fenómeno como el que estoy señalando, ¿no? Ahora bien, ¿cómo comprobar esto? Bueno, ahí tendríamos que desarrollar, no necesariamente partir, como que la muestra, porque eso nos reduciría la cantidad de observaciones para generar los cálculos, pero podríamos analizar, por ejemplo, aspectos, no sé, como, por ejemplo, analizar si hubo cambios estructurales, saber analizar, por ejemplo, podría ser o partirla, pero a partir de censurar los datos para no simplemente truncarlos, no sé. Tendríamos que explorar, ¿no? Distintas opciones para tratar de no eliminar parte de la información y poder generar un cálculo insesgado de los parámetros, ¿no? Y ver si este fenómeno se presenta. Pero bueno, digamos que seguro los resultados muestran ese efecto inercial, o sea, es que es muy marcada la tendencia, ¿no? O sea, es que estaba sobre una tendencia, pero es lo que te comentaba, ¿no? Seguramente hay como un cambio estructural, porque si vemos los datos, hasta antes de la pandemia oscilaban sobre una media, ¿no? Entonces viene la pandemia y entonces ya no van oscilando sobre una media, sino que se van regresando hacia esa media, ¿no? Entonces, si lo partimos en dos, lo que vamos a ver son dos tendencias distintas, una constante y una creciente, ¿no? Entonces, ese efecto que vemos ahí en los coeficientes puede que esté reflejando esa parte de la tendencia creciente, que tenga, digamos, sea una pendiente bastante, bueno, sí, pues sí es bastante pronunciada, porque sí se ha recuperado más o menos rápido, pero por eso te digo, a lo mejor con un análisis de cambio estructural, o déjame pensarlo un poquito, pero sí sería muy importante, muy interesante tratar de probar esta hipótesis, porque pues eso recalcaría la relevancia de estudiar, ¿no? El sector turístico, ¿no? O sea, si si las personas tras estar encerradas 2 años comienzan a revalorar el hecho de salir a conocer el mundo y todo esto, y eso genera un impulso mayor para el turismo, pues bueno, yo creo que es necesario ver eh, qué tipo de fenómenos se está presentando para estudiarlo de mejor manera. Ahora, sobre la pregunta de rama económica, esa variable de rama económica, y aquí acá, aprovechando que anda Oli por acá, esa la calculó el gobierno bueno, lo calcula la Sectur, ¿no? Parece que es el gasto de hotel más gastos de alimentos. Está relacionado con el gasto promedio y la estancia promedio. Ah, Hay está algunas vinculado. otras Pero hay más factores gastos, ¿no? Sí, es como el gasto promedio por el día de... Ah, pero no es solo hotel, creo que hay otros gastos, ¿no? Ahí, yo recuerdo haber leído ahí en la... Bueno, vamos a checar bien la metodología, pero según yo recuerdo había más gastos aparte del hotel y hacían como una proyección.
Entonces, eso, digamos, esa la calcula me parece que es Sectur, la que calcula esa de rama económica. Bueno, ahora la otra pregunta es cambios en el paisaje, ¿no? Pero no hay como vinculación en las series del tiempo. O sea, que tendríamos o sea, tendríamos información en un año y en otro año, ¿no? O sea, serían distintos, ¿no? Sí, ¿O sí, cómo? puedes tener una tendencia, ¿no? O sea, Ok. sí puedes calcular como que tasas de cambio Recuperación o al revés, de de deforestación, ¿no? deforestación, ok. Eso sí se puede. Pues yo creo que si podemos meter como una tasa de ese tipo y proyectarla como una tendencia, pues yo creo que sí podríamos sumarla e incorporarla como otro factor, porque de hecho, pues todo eso está relacionado con las preferencias de los turistas, ¿no? O sea, no es el mismo tipo de demanda de servicios turísticos. Aquí yo los agregué todos, pero incluso se pueden calcular otro tipo de funciones es que estoy tratando de acordarme. Hay otro tipo de función de demanda que es que se puede generar a partir de por ejemplo, se ha hecho el cálculo para distintos tipos de bienes y ver cómo se dan como esos efectos de sustitución o de complementos entre esos bienes. Se llama función de demanda ideal. Entonces, se podría calcular ya para el otro ejercicio, que está aterrizado en los proveedores de servicios turísticos, se podría pensar en un ejercicio de ese tipo, de función de demanda ideal, para ver, digamos, como un sistemita de ecuaciones, cómo se va comportando la demanda y de los distintos tipos de servicios turísticos, y ver las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Eso sí se podría también plantear. Pero acá es un ejercicio, digamos, agregado sobre toda la región, ¿no? O sea, sobre todos en general. No lo pudimos acotar a un servicio en particular, ¿no? Sería padrísimo tener así datos agregados para, por ejemplo, actividades ecoturísticas, poder Sí. modelar esa función de demanda, pero los datos pues, no dan. Y digamos, en términos empíricos, el que la demanda sea Que esto pasa. en términos empíricos para que la demanda sea semi-inelástica, ¿crees tú que entonces significaría que esta tendencia de que va a seguir yendo gente independientemente del precio, continuaría? O sea, es decir, que va a haber turismo después de la pandemia, sí o sí, en Huatulco. Digo, eso es un dato que a los turisteros seguro les va a interesar, pero digamos, sé que es difícil predecir, ¿no? O sea, si esa tendencia va a seguir durante 10 años, 5, Claro. 10, pero finalmente eso es lo que significa, ¿no? O sea, que la gente está yendo al lugar independientemente de si los precios aumentarían. Ahora, supongo que eso, la pregunta es, llegará un momento en el que eso pueda tener un umbral, ¿no? O sea, es decir, no pueden aumentar los precios al infinito. Exacto. ¿Y en qué medida crees que eso pudiera proyectarse o como ir jugando un poquito con proyecciones de hasta qué punto el aumento de precios podría mantener esa inelasticidad de la demanda, o cómo ir jugando un poquito con eso? Eso estaría interesante. Sí. De hecho, otro de los ejercicios que tenía ahí pendientes era hacer proyecciones, ¿no? Estuvimos realizando algunas, pero pues todavía falta pulir el modelo como para poder generar proyecciones. O sea, tuvimos resultados preliminares, ya validamos con pruebas de diagnóstico, pero todavía se puede pulir más, ¿no? Que es esta parte que te comento, ¿no? De incorporar más variables y pues, factores. Una vez que tengamos eso, yo creo que ya podríamos generar mejores pronósticos, porque los que estábamos generando, bueno, hicimos algunos ejercicios y la verdad no estaban generando pues buenos resultados, porque se quedaban como sobre un valor medio que no era como muy claro, ¿no? Entonces, y eso se debe precisamente a que, si bien cumple con, digamos, los supuestos, la estimación, todavía se puede perfeccionar más, todavía se puede pulir más, ¿no? Se puede ajustar más.
Y eso tiene que ver con incorporar todos este tipo de factores o variables adicionales, porque solamente tenemos dos, ¿no? Entonces, si podemos complementar con más variables, estoy seguro que podríamos hallar una mejor especificación de modelo y generar un mejor pronóstico. Ahora bien, pues sí, lo interesante sería generar ese pronóstico. A mí también me interesaba ver como esta parte de la tendencia, a ver hasta dónde se va a sostener, porque me parece que no me acuerdo si fue en uno de los datos, no me acuerdo si fue la derrama o... Sí, me parece que fue en la derrama. Pues comenzó ya, incluso ya alcanzó niveles previos, me parece, y no sé si va a superarlo, como esto que estamos platicando, ¿no? O sea, de hasta qué punto las personas van a continuar demandando estos servicios turísticos. O sea, debe llegar a un punto donde los precios ya, ese incremento de los precios ya va a ser insostenible, ¿no? Pero tiene que ver también mucho con pues los precios relativos en otras playas, ¿no? Claro. O sea, mientras, porque hasta donde yo tengo entendido, y de acuerdo con los datos que consulté, creo que en Oaxaca hay playas con costos más bajos, creo, del país, según lo que leí, ¿no? Comparadas Sí. con otras, ¿no? Acapulco, Cancún, ¿no? Manzanillo. Entonces, ese también es un factor relevante para explicar este fenómeno, porque si los precios son tan bajos, entonces ligeros incrementos del precio pues no van a modificar la demanda de esos servicios turísticos, a menos de que se dé así un incremento muy fuerte a los precios, que lo haga, o sea, que las equipare como con las otras playas, ¿no? O supere los precios de las otras playas, pues ahí sí yo creo que ya se vería un efecto inverso, ¿no? Ujú. O sea, de que ya esos incrementos en los precios, pues sí tendrían un impacto fuerte sobre la disminución de la demanda, o que la demanda caiga más que proporcionalmente que incrementa el precio. Ujú. Pero sí se pueden generar esas proyecciones y analizar hasta qué punto. Pero bueno, incluso hasta los propios datos, por eso cuando vi el resultado, honestamente, Ajá. porque dije, bueno, pero ¿cómo es posible que se incrementen los precios, la demanda no cambie? Bueno, no es que no cambie, sino no se mueve tanto, ¿no? O sea, yo también cuando vi ese resultado, La teoría económica sí, que dije, está pasando. caray, ¿qué está pasando con la teoría económica, con los fundamentos? Y pues bueno, ahí, o sea, y estuve pensando en esas posibles hipótesis y una, porque buscando información, leyendo notas de periódico y en otras regiones del mundo, no nada más en Oaxaca, y puse esta nota del Universal, pero en muchas regiones del mundo se dio este fenómeno, ¿no? Que tras la pandemia, o sea, la gente hasta se endeudó, pero lo que querían era salir, ¿no? Salir a conocer lugares, ¿no? Entonces, sí se dio ese fenómeno. ¿Hasta qué punto se va a lograr sostener? Y es incierto, ¿no? Pero Claro. y yo creo que este periodo, como le podríamos llamar así como post-pandémico, va a ser muy importante en el sentido del estímulo y del impulso a todos los servicios turísticos en general, ¿no? Porque, y te digo, o sea, esto también lo vi en playas de España, vi otras notas sobre playas de Italia, que ocurrió exactamente lo mismo. La gente harta del encierro, independientemente de lo que costara, sí o sí, Ujú. se pusieron a realizar actividades turísticas, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que probar esta hipótesis y bueno, vamos a analizar cómo la podemos probar empíricamente. Perfecto. Pues no sé si Tlalin o si aquí alguien tenga alguna pregunta, comentario, Ujú. Bueno, entonces yo creo que en este momento pues daríamos por terminado la sesión pública del seminario permanente. Le agradezco mucho a todos los que nos están escuchando y esperemos que esta plática haya sido de interés y un poquito para que pues se den cuenta de cómo van evolucionando pues en los proyectos las investigaciones, ¿no? No el hacer un primer modelo ya es que se publica, sino que lleva todo un proceso y en particular en este tipo de proyectos en los que se vinculan muchas disciplinas, pues todavía más, ¿no? Son muchas reuniones, muchas discusiones de cómo integrar las diferentes variables. Y bueno, pues ese es el proceso y lo que queremos compartir en este seminario permanente. Pues muchas gracias. Listo, creo que ya terminé. ¿Listo? Sí, ya. Bueno, pues muy bien, muchas gracias.
Entonces ahora seguimos aquí en casa. Ujú. Hay, digamos, dos temas que nos gustaría trabajar en esta sesión con ustedes. Bueno, es que ya con todo lo que dijiste ya se me ocurrieron como otros 20, pero básicamente, o sea, básicamente hay dos vías de cómo seguir en el proyecto, ¿no? O sea, es conservar todas estas tendencias regionales, ¿no? Para estos destinos turísticos, que en el caso de Huatulco es fácil, pero por ejemplo en el caso de Arrecife Alacranes, pues ahí no es que sea un destino, ¿no? Exclusivo, o sea, es decir, la dinámica turística no es como aquí, que llegan a Huatulco, a los hoteles, y de ahí se genera toda la derrama, ¿no? En Arrecife Alacranes, por ejemplo, es más un turismo pues de pesca deportiva, que salen aquí Armando, si está por ahí nos puede dar más detalles, o el mismo Hilda que ya se está volviendo experta en alacranes. Pero bueno, es un turismo que sale de las marinas de Progreso y van a hacer pesca deportiva al arrecife Alacranes, ¿no? O buceo, son las dos cuestiones, pero es un turismo pues más. Acá en Huatulco también se da la pesca deportiva, ¿no? Pero digamos, es más exclusivo, ¿no? No es como el clásico turismo de sol y playa. Sisal es más parecido a Huatulco en el sentido de que sí es un turismo de sol y playa, algunos van a hacer recorridos también como acá. Y bueno, el destino más cercano que pudiera tener datos, pues sería Mérida, ¿no? También es mucho turismo de mismo Mérida o de la región, que tiene sus casas de verano o incluso los Airbnbs, que es una de las preocupaciones, ¿no? Que ha surgido, que ha crecido mucho este concepto de Airbnbs así en Sisal. Pero bueno, en todo caso, en los tres lugares se puede tener una tendencia como lo que tú estás haciendo en Huatulco, ver qué está pasando, ¿no? Y si el COVID afectó, si no afectó. Yo creo que tener ese panorama es muy valioso, porque pues sí nos está hablando de que sí tuvo un efecto importante, ¿no? Sin tenernos que ir al súper detalle. Exacto. Y entonces estudiar este proceso más regional. Una vía es asumir los mismos efectos en los prestadores de servicios y entonces tomar como proxy esas mismas funciones en el modelo que está desarrollando Hilda. Esa es una opción. La otra opción es tener como referente este diagnóstico regional, tomar algunos parámetros quizás que está sucediendo a esa escala e incorporarlos en otro análisis más preciso de prestadores. Para eso se requiere trabajo de campo, ¿no? Saber precios, ingresos, etcétera, que se puede hacer, pero sí requiere encuestar a los prestadores de servicios e incluso podemos encuestar a los mismos turistas para saber sus satisfacciones, ¿no? Si tenemos esos datos de campo, van a ser datos transversales, o sea, no va a ser una serie de tiempo, obviamente, ¿no? ¿Cómo hacer para que una relación o una ecuación que sea para un año, máximo 2, preguntas, podemos preguntar antes y post pandemia, quizás, eso sí, y cómo, digamos, con esos datos transversales, cómo poder ayudarnos de lo que pasa en la región para hacer algo más dinámico en el tiempo. No sé si me explico. Y pues le doy la palabra a Hilda si quieres explicarle también a los que nos acompañan en qué vamos. A lo mejor yo ya me lancé en las preguntas. Acá si quieres, sí. Mejor porque si no empieza. Sí, yo creo que en lo que se acomodan, le platico un poquito a todos los que nos acompañan, en qué vamos, ¿no? Del proyecto. Hemos tenido varias reuniones con cada uno de ustedes por separado. Hemos trabajado sobre todo la parte, yo creo que un poquito más Sisal y Alacranes, y sobre todo, pues, cómo modelar las variables de los arrecifes, por ejemplo,
en este modelo de dinámica de sistemas, ¿no? Entonces, así estamos profundizando en cada apartadito, ¿no? Al ratito, por ejemplo, vamos a tener una reunión para lo de dunas costeras, nos falta todavía lo de calidad del agua, con Uve nos reunimos y es toda esta discusión que estamos teniendo, así sucesivamente, ¿no? Entonces, estamos teniendo un modelo de dinámica de sistemas que va a ser genérico, y los modelos específicos para cada uno de los sitios, ¿no? Sí vemos, o sea, cuestiones que se comparten y vemos también particularidades, ¿no? Como les decía ahorita, por ejemplo, en Alacranes no hay playas. No hay playas. Versus Izal y Huatulco, que ese atributo del sitio es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hemos estado haciendo, terminando también las entrevistas a prestadores, haciendo la presentación del proyecto en las diferentes localidades, y así pues sucesivamente. Entonces, algo súper importante antes de que olvide, va a haber 2 talleres, el 21 y el 23 de junio, para validar los modelos conceptuales que ILA está trabajando para Alacranes y para Cizal, ¿no? En Mérida. Y están todos los miembros del proyecto invitados, sobre todo pues, los que están en estas regiones. Pero si, por ejemplo, puedes darte el tiempo y venir, Uve, pues adelante, lo consideramos. Entonces, bueno, ya les llegará muy prontito estas invitaciones a los talleres para que nos acompañen y pues discutir con los prestadores de servicios, los funcionarios, pues esto que estamos planteando y que sea de utilidad para ellos. Pues ahora sí, Hilda, si quieres, te doy la palabra y luego retomamos estas preguntas que tenía yo. Sí, gracias. ¿Está funcionando? Sí. Sí. Bueno, solo para recapitular un poco de cómo verlo como un poco más esquemático en la narrativa de lo que llevamos hasta el momento. Bueno, esto está enfocado al sistema de arrecifes, pero imaginemos que todos los sistemas, cada uno de los sistemas naturales que estamos analizando o que vamos a analizar o que vamos a integrar, a tratar de integrar en el modelo serían arrecife, playa, turismo de sol y playa, que involucra la parte de playa, por supuesto, y el agua, la ciénega en el caso de Cizal y manglar también en el caso de Cizal, ¿no? Entonces son 5 ecosistemas que estaríamos analizando y que forman parte del atractivo turístico dependiendo de cada región. Entonces, digamos que la narrativa general es que tenemos el elemento del ecológico, en este caso, bueno, dice arrecife de coral, pero son los 5 que les mencioné. Tenemos otro elemento que son las alternativas de manejo y que tienen que ver y se retroalimentan con la parte ambiental, con algunos efectos, digamos, estos son los efectos o los desafíos intrínsecos de los sistemas a los que se tienen que enfrentar, como es en el caso de algunos sistemas de costa, sobre todo en la parte del agua, en la parte del wastewater, que se me atrapan las palabras, residuos, aguas residuales, perdón, y los sedimentos, que también es algo constante. Tenemos en la parte socioeconómica el nivel de turismo, las llegadas de turistas y el desarrollo también, por supuesto, de infraestructura, que tiene un efecto, pues también en la parte ecológica de todos los elementos que les mencioné desde un principio. Y digamos que estos elementos están en el nivel de desarrollo del modelo, ¿no? Y tenemos algunos efectos externos que también podríamos analizar, pero por lo pronto nos estamos enfocando en toda la parte intrínseca de los sistemas, como es el cambio climático. Y bueno, el día de hoy el doctor Huberto nos presentó precisamente la parte de
el efecto COVID, que estaría muy interesante explorarlo también en su momento, ¿no? Y tenemos otro nivel, ¿no? Un nivel de decisión, que digamos esta parte sería en términos de propiamente el manejo, las decisiones de manejo, en este caso dice coral, pero puede ser el manejo en términos de playa, que hay algunas inquietudes por ahí, sobre todo en ecosistemas que están en crecimiento de desarrollo turístico como es ISAL, como ver el antes y el después precisamente de Pueblo Mágico, eso sería súper interesante estarlo identificando. Y bueno, tenemos algunos otros elementos que se desarrollan en la parte física, como es toda la parte de los desechos de aguas residuales que impactan en la sección, en los elementos de costa, de playa, el desarrollo, por supuesto, y las actividades turísticas en sí mismas que tienen un efecto en todo digamos, socioecosistema, ¿no? Y por supuesto, qué tipo de decisiones de manejo nos pueden ayudar a mantener un socioecosistema resiliente y sostenible en el corto, mediano o incluso, si es posible, analizarlo en el largo plazo, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la narrativa general. Ahora, ¿cómo está? Voy a compartirles otra pantalla. ¿Cómo se encuentra hoy el modelo general? Y bueno, van a ver puras marañas y cosas así que es lo mismo que les presenté anteriormente, pero esta es una visión más desde capitales, ¿no? Entonces, digamos que la narrativa anterior tiene que ver nos enfocamos en la parte central, ¿no? Es socioecosistema, parte socioeconómica, que es la parte socioeconómica y la parte ecológica, que vamos a tratar de integrar en este modelo. Entonces, esta visión, digamos, de capitales tiene que ver con entonces, este recuadro, este rectángulo de aquí, que es el capital natural, por ahí, ojalá que se alcance a ver porque, bueno, le puedo aumentar el zoom, ¿no? Pero para que vean la película, ¿no? La visión que vean. Entonces, cuadro de capital natural, bueno, estos cuadritos para empezar, en realidad estamos desarrollando, es la parte que genera la dinámica de los sistemas. En este caso, son las variables de estado que estarían en función, o sea, cómo cambia el capital natural, cambia en función de diversas variables que tenemos aquí asignadas, como la satisfacción, como el capital humano, el nivel de desarrollo de capital humano, el nivel de desarrollo de capital social, y también los efectos, por supuesto, del desarrollo del capital social por ejemplo, en la conservación para disminuir el deterioro de este tipo de capital. Aquí el capital natural serían todos los elementos de ecosistema que les mencioné anteriormente, arrecife, playa, agua, ciénaga, manglar. En algunos casos es cero, ¿no? En el caso de arrecife alacranes, pues es únicamente arrecife, todos los demás, digamos, es cero en ese socioecosistema de arrecife. Y tenemos un componente de satisfacción turística que tiene que ver y que se retroalimenta precisamente o incrementa en función de qué tan atractivo se encuentra el nivel de conservación del recurso natural, ¿no? Entonces aquí tenemos un efecto del capital natural en la satisfacción del turismo, que genera pues, un efecto también positivo en el incremento de la satisfacción del turismo en esa región. Entonces, por ahora, puede ser que tengamos algunos datos, hemos estado explorando qué tipo de datos tenemos. Con Huberto me toca retroalimentar en la parte del turismo, que ya más o menos entendí la parte que está aterrizando sobre la oferta, más bien la demanda del turismo, cómo ha cambiado. Pero la primera versión, digamos, la versión exploratoria de este modelo, se plantea todo esto, plantearlo en términos de efectos, es decir, cuál es el efecto del capital natural en la satisfacción del turismo en ciertas regiones, ¿no? Y en función del tipo de sistema natural que estamos analizando.
Entonces, estos efectos precisamente son los que vamos a revisar, tanto puede ser de la literatura o que tengamos datos que se puedan, pues ya observables, que podamos tener ahí, o resultados de otros análisis. O puede ser que desarrollemos encuestas, es ahorita el proceso en el que nos encontramos, ¿no? O sea, podemos desarrollar en el taller actividades precisamente con los actores que están participando para identificar cómo es ese efecto, ¿no? Entonces, y tratar de revisar cuáles podrían ser las tendencias o cuáles son ese tipo de efectos que genera el estado del capital natural, por ejemplo, en la satisfacción del turismo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos los efectos, por supuesto, del capital, del desarrollo del capital humano, del capital social, y tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Las llegadas del turismo, que serían, están asociadas también a una capacidad de carga, de acuerdo a los ecosistemas, al tipo de ecosistema que estamos hablando. Esta capacidad de carga, obviamente, si es bastante amplia, pues va a tener un efecto en el deterioro del capital natural, ¿no? O sea, aquí se vincula este elemento de las llegadas turísticas, y estoy recordando un poco lo de las entrevistas que me tocó hacer en Oaxaca, en Huatulco, sobre que tienen un tema por ahí de capacidad turística, ¿no? Están muy rebasados, incluso se están planteando establecer ciertas reglas de visitas, del volumen y del número de visitantes que van a poder recibir en ciertas épocas del año, porque digamos, están muy rebasados en términos de capacidad sobre todo de considerar el ecosistema en su capacidad de regeneración natural, porque están muy rebasadas las visitas que ellos, la demanda turística es muy alta, ¿no? En esta región. O sea, habría que ver cómo es la demanda en los otros sitios, y bueno, pues la llegada del turismo pues, también tiene un efecto en el ingreso disponible que tienen los prestadores de servicio. Entonces, ese ingreso ahorita pudiera ser cero, ¿no? O sea, a lo mejor no se está invirtiendo nada en capital social y nada se está invirtiendo en capital humano, ¿no? Puede ser. Pero, ¿qué pasa si hacemos el ejercicio de ver cuál pudiera ser la reinversión en este tipo de capitales? Y entonces, por supuesto, en teoría sabemos que el capital humano y el capital social tienen un efecto positivo en la conservación o en las decisiones de conservación en el capital natural, ¿no? Entonces, pues revisar exploratoriamente cómo analizar esa parte, ¿no? Entonces, también hay una proporción de digamos, ingreso que se obtiene por prestación de servicios turísticos, que se va a la inversión en capital físico. Para cada uno de los sistemas, el capital físico es distinto. En el caso de la CRANES, que es ahorita en el que más hemos estado revisando, pues se limita a embarcaciones o marinas, pero las marinas están lejos del lugar donde se visita, ¿no? Entonces, y se comparte incluso la infraestructura donde llegan los visitantes con otros sitios de avistamiento turístico también, ¿no? Entonces, ahí se complica un poco el asunto, pero cada uno de estos sistemas, pues digamos que tiene sus propias características en desarrollo y capital. Aquí la diferencia es en términos de manejo, ¿no? Por un lado tenemos lo que llamamos el capital gris, que digamos no tiene nada en términos de conservación o de desarrollo digamos, del desarrollo de infraestructura verde, como así lo podemos mencionar. Y por otro lado está el desarrollo de infraestructura verde. Y entonces estos dos pues tienen un efecto, por supuesto, en el deterioro del capital natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si invertimos más por acá, no? En el caso de la CRANES, hablábamos de este tipo de turismo que es como de élite, ¿no? Porque los turistas que hacen turismo en Arrecife de Alacranes
pues normalmente tienen un ingreso económico alto, dado que los costos comparados con otro tipo de visitas que se hacen en la región, pues es considerablemente más elevado. Entonces, se hablaba, por ejemplo, de utilizar este tipo de transportes que emiten menos CO2 al ambiente, entonces obviamente incrementa los costos de uso de ese tipo de servicios y por lo tanto podemos hacer aquí la conexión con la parte del capital natural y la inversión en este tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, una pregunta sí. nada más para que, o sea, este modelo en principio, o sea, es para cada una de las regiones, ¿no? Pero además, mi pregunta es, para que quede claro un poquito en el auditorio, ¿es un modelo por tipo de actividad? O sea, ¿es capital social humano de los prestadores de buceo? Otro sería capital humano, actividades llegadas para los tours que ven paisaje. O sea, hay que correrlo para dos tipos de actividades diferentes, ¿cierto? sí, o podemos ¿No? hacer, sí. Ajá, ok. Nada más para Sí, que exactamente. un poquito... Por esto es la narrativa general, De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Cada una pues tiene sus propias parámetros, ¿no? Especificidades, sí, Sí, de acuerdo. exacto. De acuerdo. Y entonces, bueno, aquí se cierra, digamos, el ciclo en el tema pues el ingreso, ¿no? Algo que estábamos explorando, tratar de meter, digamos, en este modelo que surgió de la última reunión en Sistema Alacranes, era la parte del efecto de la distancia, es decir, los costos de transporte del lugar donde llegan los visitantes hacia donde visitan, estos son diferentes y también incrementan el costo en el precio pues sí, en el precio del tipo de avistamiento que van a hacer, ¿no? Bueno, me voy a apurar porque se me está acabando la herramienta, Jorge, que estamos utilizando para hacer el diagrama de flujo es Benzim. Es Benzim. Entonces, bueno, voy a compartirles otro rápidamente. Espérame, tantitito. Ok. Nada más, por ejemplo, ahí, o sea, está el ingreso y está el precio como dos de las variables que van a determinar la llegada de turismo, ¿no? Como tú lo tienes también. Entonces, aquí, o sea, el precio, vamos a intentar que sean los precios que los prestadores están dando, ¿no? Por su servicio. Pero puede suceder lo que tú estás viendo a nivel regional, ¿no? Que la demanda sea relativamente inelástica por este proceso que estamos viendo. O sea, yo creo que va a ser similar, ¿no? O sea, lo que les esté pasando a los prestadores. Pero sin embargo, no sé si lo podríamos asumir como tal, ¿no? O reestimar, pero no tendríamos los años anteriores. O sea, no podemos hacer una estimación histórica porque vamos a tener el precio y el ingreso del prestador de los últimos 30 años, ¿no? ¿Crees, pregunta, que podemos asumir, en el caso que nos quedáramos con esa misma semi-inelasticidad, ¿no? O sea, yo sé que vamos a trabajar más ese modelo regional, pero ¿crees que se podría tomar o asumir eso a esa escala? ¿Eso sería correcto desde tu punto de vista? Pues sí, sí se pueden hacer o sea, no es necesario hacer o sea, no es necesario hacer como series de tiempo para calcular esas elasticidades. O sea, a mí lo que se me ocurre es que si se va a hacer como un ex ante y ex post, pues si va a haber datos, Podemos estilo, estructurarlo así, sí. se podría ver la diferencia, ¿no? O sea, tienes el dato de la misma persona encuestada, te está dando el dato antes, a lo mejor no es tan preciso por los ya varios años que han transcurrido, va a ser más bien como sobre la percepción que tenga antes de la pandemia, ¿no? Claro. Es algo que debemos también tener en cuenta. Pero si podemos construir o sea, esos dos cortes antes y después, yo creo que nos va a servir como parámetro para ver qué fue lo que pasó, porque si
digamos, los datos que ofrezca antes de la pandemia muestran una, o sea, que sí existe una elasticidad, porque te digo, se puede calcular, no es necesario las series de tiempo, sí se puede calcular sin problema. Incluso te digo, hay otros modelos como el de la función de demanda ideal, que no necesariamente es en series de tiempo, sino es entre distintos servicios, ¿no? O sea, podríamos meter hasta incluso, bueno, no sé qué tan conveniente sea, pero si tenemos varios proveedores de un mismo tipo de servicio, ver cuál es la demanda para ellos y cómo compiten por la demanda, ¿no? O sea, se puede refinar hasta ese punto. Ok. Pero, pues bueno, no creo que sea como el objetivo del proyecto, generar ahí broncas entre ellos. Sí. Entonces, pero sí, o sea, sí se puede desglosar hasta ese punto, ¿no? El análisis de la demanda, no es necesario hacer series de tiempo. Lo que sí, o sea, para ver el efecto de la pandemia, pues sí vamos a tener que tomar un parámetro, un punto de comparación, forzosamente antes de, por lo menos uno, para ver en dónde dónde nos podemos situar ahora, ¿no? Eso yo creo que sí es Ok. Aquí hay una pregunta interesante. Sí, Adelante. de hecho hay dos, de NEP, no, pues, no, por Abres, pauta para el contexto, ¿no? Que conocemos todavía muy poco. Entonces, las personas que hacen uso de las actividades, pero no son turistas, se evalúan de alguna forma, por ejemplo, el destacamento militar. Eh, O sea, no El proyecto está enfocado a el turismo. turismo. O sea, no pernoctan ahí, o sea, bueno, me voy para allá. Pues, Sí, no vente, sé, vente. me voy para allá, pues, ya para no estar pasando el micrófono. Bueno, ahí el reto para analizar ese tipo de turismo es que no lo comenté en la presentación, pero depende también si pernoctan o es transitorio o van a una casita de campaña. Porque eso va a estar bien difícil de medir. Debemos de tener en cuenta que son como tres modalidades distintas, ¿no? O sea, pernoctan en una infraestructura hotelera o que se puede, donde sí tiene datos sector, por ejemplo, desde lo que yo construí en el modelo. Pernoctan en campamentos, que ahí no hay datos, ¿no? O sea, eso va a estar muy difícil medirlo. O es transitorio, van y vienen, ¿no? No sé si en Alacrán sea de esa manera, porque por lo que vi en la pregunta que hizo, no recuerdo el nombre del compañero. ¿Cómo te De NEP. Ah, de NEF, perdón. De NEF, muy buena pregunta, porque si llegan en embarcaciones, entonces es un turismo como de tránsito. Es que se quedan ahí en la embarcación. Ah, se quedan a dormir ahí en la Sí, lo que embarcación. pasa es que es como un área natural, entonces no pueden desembarcar y dormir. Claro. Pero es, por eso decía ahí de la infraestructura, ahí son las embarcaciones, ¿no? No son los hoteles, por ejemplo. Entonces, el modelo genérico es capital físico, infraestructura, pero para cada sitio. Pero llegan a un muelle, se quedan ahí, o sea, es que es lo que no me... Pues más bien... Ahí a mar abierto, anclan. Anclan y ahí están. Okay. Justo una de las estrategias, por ejemplo, que discutíamos ayer con respecto al manejo que cada área podría tener, que es con, digamos, parte de los escenarios que vamos a probar, es si tú pones un cierto tipo de boyas ya ancladas, ¿no? Para que justo no estén dañando la vecindad. Pues eso tendría una implicación en quizás un mayor número de llegadas, pero pues también podría modificar los precios y cómo el manejo de cada una de estas áreas, el manejo para regular la capacidad de carga y sobre todo el menor daño en los sitios, pueda cambiar justamente esa demanda, ¿no? Entonces, eso, digo, poco a poco va a ser de las proyecciones que se puedan hacer, además de lo de cambio climático y COVID, ¿no? Pero es ahí donde la utilidad de estos modelos va a estar para el tomador de decisiones, ¿no? O sea, para el prestador, pues el prestador lo que quiere es mayor ingreso y satisfacción del turista. Pero a los que les tocan la parte de manejar los parques o conservar el área, pues son otras las herramientas, ¿no? Que les van a interesar. Listo, no sé quién es. Déjame ver si hay más preguntas.
Sí, sí, los turistas, ok. Algunos rentan la casa de guardaparques, pero supongo que es extraoficial. Okay. Sí, supongo. Ok, vale, sí. Entonces, en lo que abres la otra, lo que ibas a... Sí, no, bueno, solo mi comentario era que digamos, les mandé las imágenes, pero no déjenme ver si me deja abrirlas aquí. Vamos a... Pero bueno, o sea, yo creo que sí vale la pena seguir haciendo este análisis regional, ¿no? Que nos da un panorama, además de sustitutos, Claro. de complementos o sustitutos, que después van a servir mucho para un análisis más micro, ¿no? Sí. Lo que sí creo importante es que sí podemos incorporar eso que por lo menos para Huatulco además ya está, el cambio en la cobertura habría que verlo con Mau, Mauricio, cómo metemos esa variable, eso sí estaría muy bien. Y pues, no sé, déjame pensar en un par más y pues ya para que esta análisis regional tenga por lo menos hay una variable de eso, ¿no? Y ver qué otras variables podemos construir para incorporar regresores ahí. Ir modelando eso y ver en qué otras regiones, porque es que eso también se me hace interesante, esta inelasticidad en Oaxaca. Estoy seguro que, bueno, no sé, pero creo que en otras regiones no se va a dar así como está ahí. Pues habrá que ver, no lo sé, ¿eh? En Cisal podría ser, en Alacranes lo dudo, pero habría que ver. Sí, sí hay que irlo viendo para las otras regiones. Ahorita nos organizamos para ver cómo podemos. No, solo para terminar mi participación, decirles que la parte del capital natural y cada uno de los ecosistemas se está trabajando con los expertos de esas que realizan análisis muy detallados sobre esos ecosistemas para saber hasta qué nivel de detalle podemos llegar a modelar la dinámica de esos ecosistemas. Y que sean útiles para, no sé, para de plantearse una estrategia de monitoreo constante y que sean en su momento, pues se puedan alimentar con datos digamos, ese modelo para poder retroalimentar al modelo general. Y bueno, eso es todo. Pero querías compartir algo más. No, ya no, sí. ya no se pudo. Ya no se pudo. Ok. Pues no sé si los que están en Zoom alguien quiere hacer alguna otra pregunta, abrir su micrófono. Un poco, pues no sé si tienen alguna duda pensando en el comentario de Jorge, si puedes, te comento, Jorge, que lo que se presentó hace un ratito por Huberto es un análisis de la demanda para el caso de Huatulco y lo que se observa hasta ahora con las variables que se incluyeron, que es algo exploratorio. Digamos que la demanda no varía en función o no varía mucho en función de los precios, lo cual es generalmente inusual para la teoría económica, y la interpretación de V es que es debido al incremento de las llegadas después de COVID, ¿no? Que digamos, la gente ahí, pues que ya quería salir sí o sí. Y porque, bueno, comparado con otros sitios, pues Huatulco es relativamente más barato, ¿no? Entonces, a este panorama general o regional lo haremos para cada uno de los 3 observatorios o de los sitios. Y después la intención es, digamos, hacer análisis más específico, pero ya con datos de los prestadores que se van a tener que obtener en campo a través de encuestas. Eso por un lado. Y por el otro, pues está el diagrama que mostró Hilda, que es lo que hemos avanzado, trabajado. En la cajita, digamos, de capital natural, por ejemplo, ya es todo un submodelo para la parte arrecifal, que es bastante completo. Por ejemplo, en CISAL, lo que más
tarde conversaremos es la parte de mangle y su restauración como parte de la inversión, ¿no? La restauración finalmente reinvertir en el capital natural y pues un poquito que nos ayudes a definir cuáles son las variables ahí importantes a incorporar, ¿no? Entonces, creo que no Hay otra pregunta. Tiene una pregunta Martín, ¿no? Ahí si la quieres contestar. ¿Cuál es la variable objetivo del modelo? La variable objetivo, bueno, tenemos dos variables objetivos, que es el capital natural y es el ingreso por actividades turísticas. Entonces, lo que queremos es alcanzar niveles sostenibles de esas dos variables en el tiempo. Sí, Martín, sí contesta a tu pregunta. Si no pueden abrir el micrófono, O sea, ya aquí ya estamos en confianza. Dice que... Hola, Sí. buenos días. Entonces, ahora, otra cuestión que estamos, eso es como lo sencillo, ¿no? Se dice fácil, pero en esas dos vertientes hay un montón de cosas que influyen. En la parte de capital natural, pues es toda una dinámica. Y en la parte de llegadas, pues que es la demanda también. Entonces ahí es precio, ingreso, satisfacción, pero además las capacidades de los prestadores de servicios, por eso están los capitales, ¿no? Esas capacidades no es nada más capital social, humano y tal, sino su capacidad de reaccionar ante un evento como cambio climático COVID. Bueno, más COVID, creo, ¿no? Entonces, bueno, esa partecita también la vamos a estar trabajando más. Bueno, ahí en la parte de capital social tenemos, bueno, no sé, en el modelo de Hilda, tenemos como esta parte como de, no sé cómo llamarle, como paz social, estabilidad social. Bueno, me refiero en el sentido de, no sé si han visto las últimas noticias de lo que ocurrió en las costas de Oaxaca. En Chacagua. Sí. Y apenas creo que ayer hubo otro fallecido, ¿no? Otro turista, ¿no? Puerto Escondido. Puerto Escondido. Entonces, no sé si eso sea otro factor que debamos de tener en cuenta, ¿no? Como la seguridad que ofrece. Por eso era lo que comentaba en la función de demanda de mercado, que es la que vamos a tratar de construir ahora, meter ese tipo de variables, por ejemplo, de política pública, ¿no? Porque la seguridad es parte de la política pública del Estado para poder brindar los servicios turísticos. No sé si eso lo estén contemplando en... Todavía no, pero es un excelente punto. De hecho, me acabas de hacer recordar que cuando estabas iterando sobre esta primera versión del modelo, pues tú eres experto en migración, ¿no? Digo, yo creo que ahorita no sé si podemos ver todavía efectos de migración, pero también dentro de la parte del capital humano podemos también revisar la parte de la migración, ¿no? No sé, pero la parte de la seguridad yo creo que sí es importante, ¿no? Sí, yo creo que sí es un factor, pero no veo fácil de modelar. O sea, lo podemos poner como un escenario, como un peor, mejor, ¿no? Exacto. Y ver ahí, pero de eso a tener como datos o así, pues está complicado. Es ¿no? como un fenómeno muy nuevo, ¿no? O sea, Pues mira, Chacagua no siempre ha sido conocido como un lugar de tránsito, de llegada de narcóticos, ¿no? O sea, principalmente siempre, desde hace toda la vida. Por eso el Parque Nacional de Chacagua es de los más difíciles de dirigir, ¿no? Pero, y bueno, en la zona más o menos siempre ha habido un consumo, un flujo, ¿no? Pero nunca había habido violencia, ¿no? violencia tan marcada, ¿no? Quizás pues puedo decir que a lo mejor se sabe quiénes están, quiénes no, pero un poco como era Sinaloa hace años. Claro. ¿No? Y ahorita sí están habiendo un poquito más de poquitos rojos, ¿no? Pocos rojos. Entonces, pues sí, sin duda puede ser un problema, sin duda, claro que sí. Tenemos una pregunta en el chat. Y nos pregunta Jorge que en lo fundamental es la salud del ecosistema asociado a lo que ofrece el sitio y cómo se traduce a
pues, en términos monetarios, en las actividades económicas, pero el entramado social, ¿cómo interviene? Aquí lo estamos estableciendo la relación, digamos, del capital social y humano en detener el deterioro del ecosistema, de los ecosistemas, ¿no? Entonces, como las capacidades que tienen para tomar decisiones en función de la conservación, ¿no? Sí, o sea, aquí la escala de trabajo es los prestadores, ¿no? Entonces, si una prestadora es una cooperativa de una comunidad, entonces su capital social estaría definiendo esa parte, ¿no? O sea, cómo es la organización interna, o incluso si se unen varias cooperativas, ¿no? Y eso abate costos, ese tipo de situaciones. Sería de esta manera que se estaría viendo por la escala en la que se está trabajando. Jorge, no sé si eso contesta a tu pregunta. Levantó la mano. Adelante, Jorge. Hola, ¿me escucha? Hola, hola, hola. ¿Me escucha? Hola, ¿me escucha? Danos un segundo. A ver. Si le apagas ahí. No, prendemos aquí, si quieres apaga esas, Citlali. Okay. Aquí ya está prendido, ¿no? Sí, altavoces. A ver si quieres abrir tu micrófono ahora sí, Jorge, a ver si te escuchamos. Hola. Me dice Denef que No, sí, es la que sí del me chat. oye. Tiene que ser la de la aquí porque es la que controla eso. Entonces se va a oír. A ver, ahora sí. Veamos. Yo creo que solo se va a escuchar ahí, ¿no? Aquí dicen que Martín dice por Zoom sí se escucha. Sí. Y Sí. pues allá no, es decir, allá con Sofi. No Ya te escucha. escuchamos, Jorge. Ah, ok. Bueno, pues gracias, buenos días, ya casi buenas tardes. Me parece muy interesante esto que mencionaba al final, Hilda, el tema de que de hecho la comunidad, ¿no? Tiene que conservar sus ecosistemas para seguir ofreciendo precisamente pues esa naturaleza, ¿no? Que al final de cuentas, como dice, se traduce en beneficio económico por las actividades que hagan, sea cual sea, buceo, visitación de aves, lo que sea. Aquí es muy interesante. Tú saben que hoy, no hoy o mañana, tiene una reunión Paolo ahí en CISAL con la comunidad. Para el proyecto de ingeniería, creo, ¿no? No sé, pero hay ahí me llegó una circular, un flyer de una reunión en la que está citando a la comunidad para ver, por ejemplo, casi como qué quiere la comunidad, ¿no? Y pues yo creo que pues debería, hasta donde yo podría decir, creo que debería ser parte de los resultados o lo que se diga ahí, pues tenerlo presente, ¿no? Para el proyecto, porque será importante saber qué es lo que la comunidad está pensando sobre eso, porque hay conflictos bastante importantes en CISAL, ¿no? De predios, está la línea de playa, que luego la parte podemos platicar, está la línea de playa, pero hacia el Palmar, y en la parte sur, así cerquitita, está el humedal, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo altísimo de deterioro para las actividades que ofrece CISA, como la visitación de los kayaks, como la cacería de patos, que son como que dos actividades que están ahí muy fuertes. Casi nadie sale al mar. Casi toda la actividad la hacen en la ciénaga, en el manglar. Entonces, y va a haber, te digo, va a haber esto que está organizando, porque ahí está, dice incluso ahí, la red, ¿sí? Hoy a las 7:30, ¿no? Y dice que básicamente es una colaboración con organizaciones no gubernamentales, academia, gobierno y sociedad,
tiene identificadas 22 iniciativas como punto de partida en temas relacionados con manejo de residuos, ecoturismo, acuacultura, ordenamiento urbano, alerta temprana de inundaciones, agroecología, tratamiento de aguas, ¿sí? Y dice, lo más importante para toda comunidad es bienestar y desarrollo sustentable. Tu opinión y participación son fundamentales para ajustar, avalar, complementar y priorizar esos y otros proyectos que ustedes consideren importantes. Y cita el municipio, el gobierno del estado, la UADE, la UNAM, la RES, la Fundación Legorreta, etcétera. ¿Alguien de ustedes va a asistir? ¿Si alguien del proyecto va a estar ahí? Pues la verdad no, o sea, yo no tengo claro para qué es esa reunión justo. Deneb, yo creo que ahorita nos puede explicar, si gusta Deneb, que ya conoce proyecto, sobre todo él tiene que ver con el proyecto de ingeniería, ¿no? Este proyecto que abrieron de muchos proyectos en CISAL, en realidad son todos esos temas que mencionan, y bueno, con diferentes instituciones. Y, o sea, nosotros lo que hemos platicado es intentar, pues, que sean los mismos instrumentos cuando se vaya a campo, ¿no? O sea, por ejemplo, platiqué con Laura, poquito me dijo lo que tenían en mente hacer, que no está así muy definido, y entonces le comentaba, pues, sí, pero ni modo que encuestemos 3 veces a la misma gente, pues eso no es correcto, ¿no? Y quedamos pues en coordinar en la medida de lo posible ese tipo de instrumentos, pero hasta ahí. Sería ideal, sí, poder estar ahí, que alguien del proyecto esté para enterarse. Pero no sé, Deneb, si nos puedes explicar un poquito más. Sí, perdón, los escuché cortados. Si me repites lo último intervención de Jorge, porfa. Pues que Jorge está comentando que hoy hay una presentación con la comunidad de CISAL, ¿no? Ah, sí, la estamos organizando nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Es el proyecto Hey, Pablo Ajá. y yo, y 21 investigadores más. Ajá. Pero está muy asociado a este proyecto. Sí, es que al final estábamos platicando que todo está asociado, entonces la idea de la actividad del día de hoy es presentar los 22 subproyectos que forman la iniciativa de los grupos interdisciplinarios del Instituto de Ingeniería, en el cual pues queremos hacer partícipes a la población e invitarlos a participar de diferentes formas, desde contestando una encuesta hasta que participen en las diferentes actividades que nos estamos haciendo. Y justo lo que nos hemos estado dando cuenta es que hay muchas instituciones que están trabajando en CISAL que están haciendo más o menos lo mismo. Por ejemplo, el día de mañana y pasado mañana hay un par de reuniones que organiza la DUMAC para hacer una evaluación, ahorita no me acuerdo bien de memoria. Al final de cuentas, no, es WRI y DUMAC para hacer restauración. Es decir, empieza a haber incluso traslapes, como decimos, pisarse los callos entre organizaciones e instituciones. Entonces, sí sería muy bueno. ¿Por qué? Porque yo creo que el tema de los modelos lo que ayuda es precisamente a, vamos a decirle, prender y apagar módulos o cambiar la magnitud de los módulos para poder tener los escenarios. ¿Sí? ¿Qué pues, podría suceder si pasa esto, por ejemplo, ¿no? DUMAC tiene la idea de dulcificar, porque a ellos les interesan los patos, ¿no? Y la restauración que estamos haciendo con Claudia es poner en un sistema estuarino como era CISAL. CISAL se pescaba camarón, se pescaba jaiba, se pescaba especies que tienen que ver con el mar. Y lo que quiere hacer DUMAC es dulcificarlo más para que haya más patos, ¿no? Lo cual, sí hay más patos hacia el Palmar y toda esa zona, pero en CISAL, y por eso cerraron las bocas de conexión con la dársena. Si ahorita hay muy poca conexión con agua marina, es prácticamente agua dulce ahorita, de hecho ya hay especies de agua dulce invadiendo el manglar. Y la idea de la restauración que estamos haciendo con Claudia y organizaciones privadas, incluso con apoyo de organizaciones internacionales, es estuarinizar, ¿no? Llevarlo a más estuarina la condición. Y se contrapone esto con lo que quiere hacer DUMAC.
Entonces también ahí hay un rollo y que desafortunadamente la Secretaría de Desarrollo Sustentable, o sea, todo el mundo le dice que sí, ¿no? Ahí hay hay un tema, por eso yo hablaba del entramado social y luego institucional, ahí también hay el modelo, precisamente está muy interesante porque precisamente permite apagar y prender módulos o cambiarles de magnitud para ver cómo va a cambiar ese escenario, ¿no? Ujú. Entonces, sí sería muy bueno tener esos elementos para que los puedan incorporar en el modelo. Gracias. Gracias, nada más para cerrar, sí nos hemos dado cuenta que hay mucho traslape en proyectos que tienen el mismo, o sea, que quieren hacer lo mismo y justo los que quieren hacer las cosas contraproducentes, ¿no? Eso sí nos hemos estado dando cuenta y pasa aquí y en otros lugares. Cambio. Voy a cambiar el celular. Bueno, pues, pues yo creo que vamos a ir finalizando esta sesión, ya casi las 12. Entonces, ¿con qué nos quedaríamos? Bueno, primero agradecerle a Huberto por su presentación. Entonces, yo creo que a mí me gustaría seguir con estas perspectivas regionales, Uber, y trabajando en las preguntas específicas para los prestadores y el estudio de la demanda y satisfacción de los turistas, ¿no? Esos datos no sé si se podrán recabar este año, pero sí, segurísimo el año que viene, sí, ¿no? Entonces, y un poco evitar traslapes justo, ¿no? Con el proyecto de ingeniería y todo esto. Y aprender de lo que se esté haciendo ahí también, viceversa, como dice Jorge. Entonces, bueno, creo que con eso hay varias, está Martín, está César, está Uli, están 2 estudiantes de licenciatura, que son economistas, Citlalin, yo, que podemos formar un equipo como para echarle un montón, ¿no? Digamos. Entonces nos reunimos con calmita para organizar cómo podemos pues apoyarte, ¿no? En esa parte y la parte ya más de prestadores, pues también la vamos organizando con calma, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, pues por ahí sería todo. El siguiente seminario será sobre el tema de arrecifes. En principio, el que va a exponer es Nuno Sinués. Seguramente hablará de los arrecifes de alacranes, me imagino, pero bueno, va a ser el siguiente seminario permanente. Y bueno, les recuerdo entonces los talleres para validar estos modelos, 21 y 23 de junio, serán en Mérida o Cizal, estamos definiendo eso, pero les llegará una invitación por parte de Armando o Carol, ya con los detalles de lo mismo, pero para que vayan apartando esas fechas sería muy importante si nos pueden acompañar. Pues eso sería todo por ahora, pues muchísimas gracias. No sé si Tlalin, hay algún otro anuncio, ¿no? Importante. No, okay. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, les estaremos dando lata, Hilde y yo en reuniones subsecuentes. Muchas gracias. Chao.